Y otro conflicto, el que afecta a más de 1.700 trabajadores de la radiotelevisión valenciana. A pesar del cierre, piensan seguir con las emisiones hasta que la Generalitat les obligue a irse a negro. María Lahuerta, buenos días. Hoy hay convocadas nuevas protestas. Así es, trabajadores y público en general han convocado nuevas concentraciones durante esta mañana a las puertas del Palau de la Generalitat, antes de las 9:30, hora en que Alberto Fabra informará sobre los motivos que han llevado al Consell a cerrar la televisión pública valenciana después de 24 años de emisiones. Se niegan a aceptar un cierre que afectaría a un total de 1.700 trabajadores, los 600 que todavía quedan y los 1.000 que salieron afectados por el ERE. Dicen no al cierre de la televisión pública valenciana y piden la dimisión de Alberto Fabra por su mala gestión del ente. Vamos contentísimos porque teníamos la razón y nos la han dado. No les gusta una sentencia, deciden que cierran una televisión pública. Eso es una actitud fascista. Tenemos un gobierno de mierda que está hundiendo este país, que está lleno de buena gente, de buenos profesionales. Se acaba de perpetrar un golpe de Estado, porque esto es un golpe de Estado mediático. Como no se han salido con la suya, después de dilapidar más de 1.300 millones de euros, regalando dinero a los equipos de fútbol, regalando dinero para la visita del Papa, para Gürtel. Bueno, comprensibles las reacciones que acabamos de escuchar de los trabajadores de la radiotelevisión valenciana tras el anuncio del Gobierno de la Generalitat de cerrar Canal Nou. Hoy hablaremos de eso con Ana Terradillos, Maica Navarro, Eduardo Inda, Alfonso Rojo, bienvenidos. Bueno, ha sido una sorpresa el cierre de Canal Nou después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Tenía que readmitir a los trabajadores. No, es que no tienen dinero. La sentencia es una auténtica barbaridad que está hecha para atentar contra el gobierno legítimamente elegido por los ciudadanos valencianos, y a mí el cierre de una televisión pública pues no me parece mal. Es que el dinero de los ciudadanos no está para mantener medios de comunicación que sirvan para loar al político de turno en la comunidad autónoma, que normalmente suele ser un tipo mediocre y además en algunos casos también corruptos, en fin. La pregunta es, ¿no había más remedio que cerrar? Es una auténtica barbaridad cerrar una televisión pública. Bienvenida a la tierra. Es una barbaridad. En estos momentos, si finalmente, se culmina el cierre, que esperemos que se busque, si por culpa de quién, de esos trabajadores que se queden en la calle, porque es una televisión, no es culpa de esos trabajadores. Esa deuda es culpa de que los dirigentes del Partido Popular han saqueado esa televisión. La han saqueado. No tengo ninguna duda, cero dudas. Van a pagar el pato los trabajadores de la televisión y los ciudadanos valencianos que se quedan sin un solo medio de comunicación en televisión en habla valenciana. Cuando el valenciano es lengua cooficial en Valencia, os guste o no os guste. En el canal regional de televisión española se emite también en valenciano, te recuerdo. Bueno, vamos a ver, por si acaso. El cierre de cualquier medio de comunicación es una pena porque evidentemente se estrecha el margen de la libertad de expresión y yo lo veo medio así. de comunicación público, pero si son órganos de propaganda, las televisiones autonómicas, hombre, por favor, no. Coincido contigo, o sea, es más, Madrid, se ha triplicado la plantilla durante los últimos 8 años. Es decir, esto no es un problema del gobierno que está ahora ni del anterior. No, estamos hablando desde que estaba el señor Lerma, con cosas que se han hecho de apartar a trabajadores, y lo sé de muy buena fe. El problema es que pagan justos por pecadores. Este es el problema de todo este tipo de cierres, y perdemos todos. Sí, las televisiones públicas cuando se cierra un medio, perdemos todos. Las televisiones públicas siempre están al servicio del gobernante de turno y no hay libertad. Al final ha sido una mala gestión de todos estos años. Terrible, al final ha sido que evidentemente una televisión en Valencia no puede tener No, y tienes razón una cosa, Maica, no hay manera de gente muy próxima al Partido Popular ha saqueado esa televisión. Eso es literalmente así. Claro. Vamos a ver, lo único que justifica un medio de comunicación público es la pluralidad. Es decir, vamos a crear una televisión, que es el mito de la BBC, donde tengan voz todos los partidos, estén o no en el gobierno, donde todos los colectivos, todos los grupos sociales. Eso es en la teoría y está muy bien. En la práctica, en España, durante 30 años o 24 años, ha sido que el que pilla la televisión es el que manda en la comunidad. Y el presidente de la comunidad la utiliza como un botafumeiro. Y tú has dicho un dato. Mira, Canal Nou tenía más trabajadores que Antena 3, Telecinco, La 4 y La Sexta Función. Las instalaciones bueno, la NASA, mejores que las de Telecinco, Antena 3 y las grandes cadenas generalistas de este país. ¿Ha sido una sorpresa? Yo creo que hay un error es decir, hay un error histórico en España, que es que el juez de lo laboral te termina haciendo la plantilla. Es decir, al final, yo no sé si esa decisión que ha tomado en los tribunales laborales
es equivocada, porque va a ocurrir lo mismo en Madrid, ¿eh? En Madrid les van a tirar para atrás el ERE y González cierra la televisión. Pero no es el mismo caso ni se ha gestionado los EREs igual. Aquí ha habido también un tema de gestión del ERE. Ella lo ha hecho muy mal. La directora que han puesto lo ha hecho fatal. Bueno, de todas formas, vamos a tener tiempo. Ahora, vamos a tener tiempo de valorar que tenía hasta esto montadores de cine. Y de si no hay cine, vamos a haber montadores de cine. Había ficción. Vamos a tener, ficción, sí. vamos Todo era ficción. a tener tiempo de valorar esto ahora, pero queremos ir con una familia que están pasando un auténtico calvario. Salvador y Rosa, matrimonio malagueño que esta mañana van a ver cómo derriban su casa. Se vieron obligados a malvender su vivienda después de que un vecino abusara de su hija y con el poco dinero que sacaron se construyeron una casa en un terreno que no era urbanizado. Con esa noticia inesperada que saltaba a media tarde de ayer. Malos tiempos para la televisión. La Generalitat Valenciana ha anunciado el cierre de Radio Televisión Valenciana horas más tarde de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad declare nulo el ERE que afectó a más de 1 millar de trabajadores. Este cierre supondrá el despido de los que quedaban. Eran 1.700, se había despedido a 1.000, pues los 700 que quedan, supongo, todavía dentro del ente público. La justicia les daba la razón. El Tribunal Superior de Justicia declaraba nulo el ERE que había dejado en el paro a 1.000 trabajadores de la Radiotelevisión Pública Valenciana. Tras la sentencia, la readmisión. Pero horas después la euforia se transformó en indignación. El gobierno valenciano tomaba una decisión drástica. Tras 24 años emitiendo para todos los valencianos, Canal Nou se cierra. Tras 24 años de gestión que acumula una deuda de 1.000 millones de euros, adiós a la televisión pública. Adiós a los puestos de trabajo de 1.700 empleados. Estábamos contentísimos porque teníamos la razón y nos la han dado. Deciden que cierran una televisión pública. Eso es una actitud fascista. La Generalitat no puede asumir su readmisión. Costaría 40 millones de euros que se prefieren destinar a otros fines. Basta ya, hay que decir basta ya a este gobierno de mierda. Escuchen a los consejeros antes de reunirse con la directora general del ente público. Como no se han salido con la suya, después de dilapidar más de 1.300 millones de euros, regalando dinero a los equipos de fútbol, regalando dinero para la visita del Papa, para Gürtel. Se acaba de perpetrar un golpe de Estado, porque esto es un golpe de Estado mediático. La presentadora del informativo, arropada por todos los trabajadores en plató, leyó un comunicado en el que se mostraba el rechazo frontal al cierre. Una vilesa i un acte de covardia la decisió de tancament com a única solució als problemes econòmics de l'empresa. Problemes que tenen un origen polític i que exigeixen responsabilitats polítiques. La Comunidad Valenciana se convierte así en la única comunidad con lengua cooficial que se quedará sin radiotelevisión pública. ¿Y cuál es la solución? Uno se pregunta, ¿no? Es decir, porque si es inviable continuar, si es inviable hacer un ERE, ¿cuál es la solución? Bueno, pero la idea la solución es que lo han hecho fatal. La solución es históricamente, que no se puede llegar al gasto que se tenía. Es que no haya medios de comunicación públicos por 2 razones. Primero, porque cuestan mucho más dinero siempre que los privados, y en segundo lugar, porque siempre están al servicio del gobernante de turno y por tanto no hay jamás libertad de expresión. Punto. Sí, es que hay una trampa. Eso tiene razón Inda. Claro. Hay una trampa que dices, mira, fíjate en la BBC. Pero la BBC es independiente de su gobierno. Es decir, pega al gobierno. Aunque el gobierno de Cameron se empeñe en una cosa, ellos pueden salir con la línea contraria si creen que profesionalmente tiene que ir. Bueno, en España anda que no salió en contra Blair en la guerra de Irak. O sea, pueden tener me estáis en España que os parece fenomenal que cierre la guerra. A mí me parece fatal que cierre cualquier medio de comunicación. Lo que me parece fatal que se destine dinero público. Lo que me parece fatal es que se le quite a la gente en la sanidad, exacto, se le quite las pensiones, se le quite la educación, se le quite las becas Erasmus para que un paisano, que es un político de mierda, tenga un botafumeiro detrás haciéndole un órgano de propaganda. Hombre, no se puede hacer un órgano de propaganda. A mí me parece fatal. No se puede hacer. Lo que no podemos hacer es comparar todas las televisiones autonómicas. Pongo un ejemplo No en podemos España. comparar todo, no podemos generalizar de esa forma. Es decir, o sea, a mí que me digáis que no estáis de acuerdo con el funcionamiento de las televisiones autonómicas me parece un desastre como periodista. Claro, a mí esto me parece un desastre como periodista duele. que den consignas, que los no se puede comparar lo que ha los pasado periodistas en que la trabajan tienen que seguir una línea ideológica y no otra. Eso es lo que me da vergüenza. Pero ¿a quiénes meten? Vamos a ver.
ver, ¿por qué Televisión, Canal Nou, tenía 1.700 trabajadores, que es el doble que Telecinco? Pues porque cada político que llegaba, incluso del mismo partido, dejaba a todos los que estaban, porque no se podían tocar. Yo que han triplicado la plantilla Bueno, desde el y señor colocaba los Lerma. suyos. Bueno, Sí, perdóname un momento. ¿Eso es criticable o no? No me digas que no estás de acuerdo con la funcionamiento de las televisiones autonómicas. Tú que eres muy lista, Tarradillos. Tarradillos, tú que eres muy lista. Mira, vete a Canal Sur con un proyecto extraordinario. Un proyecto extraordinario, que lo habéis preparado entre periodistas muy buenos. A ver qué te dicen. Te van a preguntar si traes la firma de Zarrías en la boca o en la frente. No, perdona, mucho más claro. Tú vete a IB3 en Baleares, que yo la conozco bien, y di que quieres hablar en contra del gobierno de turno. No puedes, no puedes, es imposible. No vas nunca, no te llaman nunca. Vamos a ver, es la primera, rueda de prensa de Fabra que va a explicar ahora, esta mañana en directo. Vamos a escucharlo. Una decisión muy difícil que ha tenido que tomar mi gobierno. La decisión más difícil que ha tenido que tomar este gobierno en los 2 años que llevo al frente. Una decisión que hay que explicar y que desde luego era la única que se podía tomar. Desde que entré como presidente del gobierno, lo que he buscado es hacer sostenible lo que eran las necesidades que tenía el pueblo valenciano con los ingresos que teníamos, tanto propios como provenientes del Estado. Eso ha supuesto que tuviéramos que realizar medidas difíciles, complicadas. Hemos tenido que hacer ajustes, hemos tenido que reducir el tamaño de la Administración para hacerlo compatible con las necesidades fundamentales que tenían los ciudadanos, especialmente educación, sanidad y políticas sociales. En los presupuestos de todos esos ejercicios hemos priorizado esas partidas frente a otras, intentando hacer una Administración que pudiera responder y estuviera a la altura de las circunstancias de las exigencias del momento. No han sido años fáciles, pero había unas prioridades, que eran garantizar el estado del bienestar a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, a los 5 millones de ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Y eso implicó que tuviéramos que reducir y ajustar los presupuestos de todas aquellas empresas públicas, también de Radio Televisión Valenciana. Nuestro objetivo era hacer una Radio Televisión Valenciana asumible dentro de esa nueva realidad de la Administración, con mucho menos dinero, y hacerla compatible con el mantenimiento de los derechos y servicios que generamos a todos los ciudadanos. En el presupuesto de este año, 87 de cada 100 euros van destinados a políticas sociales, a sanidad o a educación. Por eso hicimos el ERE, porque solo a través de la reducción del tamaño de Radio Televisión Valenciana podíamos hacer sostenible esa radiotelevisión con el nuevo modelo y la nueva realidad que tenía la Administración valenciana. Han sido momentos difíciles, tanto la presentación del ERE como todo el momento posterior. Y ante el fallo de la sentencia que declara la nulidad del proceso del ERE y nos obliga a la readmisión de los casi 1.000 trabajadores, eso impide el que podamos mantener los servicios básicos a los ciudadanos. Los presupuestos de este año, como decía, han sido presupuestos complicados, difíciles, como todos los anteriores, pero hemos puesto siempre el acento en aquello que va dirigido a los ciudadanos: educación, sanidad y políticas sociales. Y desde luego no voy a ser yo el que ponga 40 millones de euros de esas partidas para poder cumplir la sentencia del TSJ, readmitiendo a las 1.000 personas. Está en este momento dando la explicación, dice: cumplir esa sentencia cuesta 40 millones de euros que no tengo, me obligan a cerrar. La intención era reducir el tamaño para que fuera sostenible. Al echarle abajo el ERE es insostenible. ¿Esto va a poder pasar en otras televisiones autonómicas? Bueno, Ignacio González, yo creo que se está gestionando de otra forma, pero Ignacio González, creo además recordar que en este programa fue clarísimo con esto. Si se revoca la sentencia, directamente se cierra Telemadrid, ¿no? Con lo cual yo creo que, no sé, a lo mejor el baile de cifras es quizás no es tan abismal, pero la idea es esta. Es decir, no sé si como órdago o como verdadera como apuesta, órgano de pero propaganda ante lo que se le va a venir encima desde el punto de vista judicial. Y ya, pero a Fabra también le interesa. ¿Te crees que a Fabra no le interesa tener la televisión? Sí, lo que pasa es que a lo mejor este
señor es bastante más razonable que otros presidentes de comunidades autonómicas. Es que hay que decir una cosa. Estas televisiones autonómicas tienen mejores sedes que Telecinco y Antena 3. Por poner un ejemplo. Escúchame una cosa. ¿Es eso normal? ¿Es eso normal? Pregunto. ¿No os parecería razonable que antes de este anuncio de cierre haberse sentado o la dirección de la cadena o el gobierno con el comité de empresa sentarse nuevamente e intentar buscar una solución? Órganos de propaganda. Ya, pero muchas veces intentar hacer un modelo de atentan contra la libertad de expresión. Yo pregunto, ¿tú no crees que han negociado? Por favor, pero ¿realmente te crees eso como periodista? ¿Realmente te crees? Bueno, vamos a hacer... Oye, los sindicatos tienen una responsabilidad. Y eso hay que decirlo. Vamos a ver. Es cierto que quedan muy bien cuando echan el gran pulso y vas... Igual que el juez tiene una responsabilidad, o los jueces de lo laboral. ¿No hubiera sido mejor salvar 600 puestos de trabajo o 700 que perder los 1.700 juntos? Pues hay gente en ambos extremos del espectro que han preferido el cierre total y el paro total que un arreglo. Es decir, dice, bueno, es que... Y va a ocurrir, y hay huelgas ahora en marcha de ese tipo. Hay veces, es decir, la razón por la que cierran, y Fabra ha estado bien ahí, es que, oiga, no tengo dinero, prefiero destinar ese dinero a lo poco que puedo destinar a sanidad o a educación que gastármelo en la televisión. Y de la misma manera que es doloroso que cierren el Canal Nou, es doloroso que cierren Fagor, es doloroso que cierren Bueno, ahora hablaremos de todo eso, perdóname un momentito, pero vamos a ver el panorama de las televisiones autonómicas. Joaquín. Buenos días, Ana, si me lo permites, un fuerte abrazo para todos los compañeros, grandes profesionales de las televisiones autonómicas. Me acuerdo, por ejemplo, de mi primo hermano Alfredo, trabaja en Canal Nou, es uno de esos 1000 perjudicados por la nefasta gestión de unos pocos. Según el diario Expansión, radiografía de las televisiones autonómicas. La más subvencionada es la autonómica catalana, TV3, que recibe subvenciones anuales por valor de 225 millones de euros. Le sigue Canal Sur, que acumula en los últimos 5 años subvenciones por valor de 1.000 millones y un déficit de 118 millones de euros. Las cifras son, como pueden comprobar, verdaderamente escalofriantes. La autonómica vasca, ETV, cuesta 105 millones a los vascos, la gallega 95, Telemadrid 71, Canal Nou 68 y a la cola Aragón Televisión, Televisión de Castilla-La Mancha, Televisión de Canarias con 33 millones en subvenciones, IB3, la autonómica balear con 31, Extremadura Televisión con 25 y la más barata sería Asturias Televisión, que recibe 20 millones de subvenciones anuales, subvenciones que salen de los impuestos de todos los asturianos, al igual que ocurre con todas las autonómicas restantes. En cuanto a los ingresos, vamos a ver el segundo gráfico, ingresos de las televisiones regionales o autonómicas, como prefieran. En el primer trimestre del año en curso de este año 2013, los ingresos por publicidad de las televisiones autonómicas han bajado casi un 20%, o lo que es lo mismo. Han perdido en ingresos publicitarios 27 millones de euros. ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues lo estáis viendo. Año 2007, cuando comenzaba la crisis, las autonómicas ganaban o arrojaban unos beneficios... Facturaban 312 millones de euros, hasta llegar a los 126 millones de 2012. Son datos que recoge el diario Expansión. Claro, ¿son viables las televisiones autonómicas o simplemente son víctimas de una nefasta gestión de unos pocos? Pues y ahí ya, Alfonso, gobiernos autonómicos, sindicatos, lo que tú quieras, pero al final los perjudicados, como siempre, los currantes, que además son grandísimos profesionales. Los ciudadanos. Muy bien, y los ciudadanos, obviamente. Pero el ciudadano, Ana, no es el que se queda en la calle. Cualquier cierre de un medio de comunicación, sea el que sea, es un drama. Es un drama. Pero es un drama el cierre de un medio de comunicación, de una fábrica de pan, de la embotelladora de gases. Perdóname. Lo que es un drama es que los medios de comunicación públicos estén manejados por el gobernante de turno. Eso es lo que es una vergüenza. Eso atenta contra la libertad de expresión. Si tú quieres ir a Televisión Española a criticar al gobierno de España, no puedes, no te dejan. Simplemente es así de sencillo. Y en las televisiones autonómicas ocurre 3/4 de lo mismo. Mira, el plan de la Generalitat en Valencia puede ser discutible, pero el decir, bueno, en lugar de tener una televisión de 1.700 empleados, que no lo necesitamos, vamos a hacerla con 700, con 600. A mí me parece razonable. Mantenemos la televisión pública con menos gente. Han sido los jueces y los sindicatos oponiéndose a esa medida los que han terminado conduciendo a una situación sin salida. La pregunta que tiene que hacerse uno es, ¿compensa con dinero de los ciudadanos, con los impuestos, con lo que te quitan de la gasolina, con el céntimo sanitario, con el IRPF de la gente,
con lo que le quitas a los parados, con lo que quitas otras cosas, pagar una televisión, pues a lo mejor no. A mí cuando miro la cifra, mira, en Cataluña, en TV3... Pero vamos a ver, la pregunta es, vamos a en Cataluña no pagan a las farmacias. No pagan a las farmacias. Pero ya están discurriendo nuevas fórmulas. No pagan a las farmacias. Por ejemplo, y gastan en televisión. Una tasa extra ¿Por qué gastan teleoperadoras para pagar la deuda de televisión? En televisión las teleoperadoras van y gastan en sus amigos. Este dinero no se gasta en televisión, se gasta en propaganda y en favorecer, por cierto, a los amiguetes. A los amiguetes. Pero eso en el caso de perdonar, en 1.700 trabajadores habrá muy buenos profesionales. Y el problema no solamente no solo los 1.700 trabajadores, es que además hay una industria audiovisual valenciana con productoras, con gente que tiene medios técnicos. Me escribía ahora una profesora asociada, en fin, en un congreso en el que está mi hermana. Me decía, la cantidad de profesores asociados que se quedan también sin trabajo es importantísima, porque hay mucha gente también que está allí, ¿no? En la televisión. O sea, que los daños colaterales son inmensos. Productoras, profesores asociados. Mira, a mí hace 3 días me llama Fermín Bocos y me dice, tengo unos alumnos que han salido de la facultad, licenciados en periodismo, que han montado un proyecto y que no son capaces de sacar un duro. Y me vienen a ver 4 chavales, a Periodista Digital. Vienen 4 chavales, hacen un trabajo espléndido, montan una web que se llama La Otra Liga, que es todo el fútbol menos el Madrid y el Barça. Y yo digo, ¿cuánto habéis ingresado? 0. Llevan un año ganando 0. Y digo yo, ¿no tienen derecho ellos a que alguien les dé una subvención? ¿No tendrían derecho a que Guindos, en lugar de gastárselo en hacer publicidad en las radios, les metiera pues 1.000 euros para los 4 y que pudiesen repartirse 250 euros? ¿No tienen ellos el mismo derecho que los del Canal Nou? El mismo. Y estos 4 chavales no sé de qué comen. Bueno, la pregunta, no sé de qué comen. Vamos a cerrar un poco, voy a dar de comer. Pero ¿esto ya es algo absolutamente cerrado o se podrá retomar de alguna manera y buscar? Porque también es verdad que el valenciano también... yo lo que espero, confío y deseo es que los medios de comunicación privados de Valencia, pues ahora que hay tarta televisiva, que es la que deja huérfana Canal Nou, pues se aventuren en esos proyectos. Bueno. Vamos a seguir con, al final el drama son las familias que van a ver que se han quedado en el paro. Y eso ocurre en este sector y en cualquier otro. ¿Me permites? El meu suport als companys de Canal Nou, vosaltres no teniu la culpa. Mi apoyo a los compañeros de Canal Nou con los que empecé hace 17 años, la gestión ha sido de otros. Vamos a otro asunto ahora. En 1997, hace 17 años, sí, Alfonso, 17 años. El cierre de Canal Nou es innegociable y se hará cuanto antes. Así de rotundo se ha mostrado el presidente valenciano, que dice que no va a cerrar ni hospitales ni escuelas Eli Zunzunegui para mantener una televisión que es inviable. Este es el argumento principal que ha utilizado el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra. Ha dicho que la prioridad de su gobierno es garantizar la sanidad y la educación y que no hay dinero para readmitir a los 1.000 trabajadores afectados por el ERE de la televisión pública valenciana. Todos los grupos de la oposición han pedido la dimisión del presidente valenciano y los socialistas han dicho que cuando vuelvan a acceder al poder volverán a abrir la televisión valenciana. Pero de momento parece que este que tengo detrás, Canal Nou, será la primera televisión de una comunidad con lengua propia que cerrará. No hay marcha atrás, según el presidente valenciano. Alberto Fabra anuncia que tras casi 25 años de trayectoria, Canal Nou, la radiotelevisión autonómica de Valencia, cerrará. El cierre es innegociable. Fabra dice que su gobierno no tiene los 40 millones de euros necesarios para readmitir a los 1.000 trabajadores despedidos tras el ERE. Yo no voy a cerrar ni un colegio, ni un hospital por hecho de mantener la televisión. Esta televisió no tanca, companys, no tanca. Los trabajadores de Canal Nou han respondido al presidente desde la calle, a las puertas de la Generalitat y también a las puertas de la televisión autonómica. El comité de empresa reclama diálogo y denuncia la nula voluntad negociadora y de consenso mostrada por el presidente Fabra. Aseguran además que la empresa, la Radiotelevisión Pública Valenciana, es viable y tiene futuro. Y esto es una aberración sin sentido que se está haciendo sin diálogo, sin consenso ni político, ni social, ni sindical, ni con los trabajadores. Y vamos a luchar por los puestos de trabajo y vamos a luchar por esta empresa y por la lengua propia de los valencianos hasta el último minuto. Tras conocer la decisión del cierre, ayer los trabajadores anunciaron su voluntad de seguir trabajando y hoy Canal Nou ha seguido con sus emisiones. Tot el món a treballar, tot el món a la lluita, endavant y a lluitar. Decirle directamente ya a la cara al señor Fabra que dimita ya, porque el cierre de la televisión pública no es la solución.
Los partidos de la oposición valenciana han pedido también la dimisión del presidente Fabra. Denuncian que el cierre de Canal Nou es una liquidación ilegal y fraudulenta, además de una cacicada. El comité de empresa Eli se encuentra a estas horas reunido dentro de las instalaciones. Justo antes de comenzar, tú has podido hablar con la presidenta del comité. ¿Qué es lo que te ha dicho? Pues nos ha dicho que todavía oficialmente no han recibido ninguna comunicación sobre el cierre de la televisión pública valenciana. Ha dicho que los trabajadores van a luchar por el mantenimiento de Canal Nou porque creen en su viabilidad y ha calificado el cierre como atentado contra el estatuto. Nos ha dicho también que la función de los medios públicos valencianos es proteger la cultura y la lengua propias. En este momento el comité de empresa se encuentra reunido aquí en las instalaciones de Canal Nou decidiendo las movilizaciones que van a llevar a cabo a partir de ahora. Pues hay que decir que las 13 televisiones autonómicas del Estado han acumulado en 3 años una deuda del 30%, según datos de la Federación de Organismos de Radiotelevisión Autonómicos. Algunas, además, están también inmersas en ERES. El cierre de Canal Nou ha provocado incertidumbre en las que peor lo están pasando. Existe temor de que se pueda convertir en un precedente. Telemadrid podría verse abocada al mismo destino que Canal Nou. El Supremo debe sentenciar también si declara nulo el ERE que dejó en la calle a 861 personas. Y de ser así... Si eso no es posible, pues la única alternativa que queda es cerrarlos. A punto de echar el cierre estuvo también La Murciana, pero el Gobierno abrió el camino a la privatización y fue la primera en apuntarse a ese modelo. Las demás siguen bajo el manto público, pero con importantes recortes que han afectado a sus estructuras. La catalana TV3 también ha optado por un ERE que ha dejado fuera a más de 200 personas. Sin expedientes de regulación, otras han cerrado segundos canales o delegaciones. En EITV la caída presupuestaria ha sido importante y progresiva. En 2012 el presupuesto inicial rondaba los 165 millones de euros. Para 2013 y 2014 se ha reducido a 121 millones, un 26% menos. La dirección asegura que las cuentas son sostenibles. La plantilla fija se ha mantenido, pero los recortes sí han afectado a los eventuales y a las empresas proveedoras. En defensa de la radiotelevisión pública. La mayoría de autonómicas nos hemos concentrado hoy junto a los compañeros de Canal Nou en la sede madrileña de Forta en señal de solidaridad. ¿Dónde está el micrófono de Telemadrid? ¿Sabes dónde?